Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan David Celades. Soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y pues el día de hoy me tocó este tema que es el Club de Revistas de Ambliopía. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento, un artículo que elegí pues referente al tema, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, en cuanto a la definición, la ambliopía se va a definir como la disminución de la mejor agudeza visual corregida, eh, que puede ser monocular o con menor frecuencia binocular. Entonces va a ser un desorden del desarrollo del sistema nervioso central y este va a afectar el procesamiento, este va a resultar, perdón, del procesamiento anormal de la información visual, que puede tener diferentes causas, como veremos más adelante. Entonces, el término ambliopía se va a componer, digamos, de dos vocablos, uno que es ambli o amblio, que significa cansado, perezoso o apagado, con la traducción de la palabra en inglés dull, y opi, que hace referencia a la visión. El doctor que observan ustedes en la imagen de la izquierda, que pues digamos no sé qué tan bueno sea mi alemán, pero pues se llama Albrecht von Grafe, pues fue uno de los pioneros de la oftalmología alemana y se considera uno de los oftalmólogos más importantes del siglo XIX, haciendo aportes como la iriectomía en el glaucoma o las primeras descripciones de la neuritis óptica o el papiledema, a pesar de que pues, falleció a una edad, digamos, muy temprana, porque él falleció a los 42 años por tuberculosis. Y él definía la ambliopía como la condición en la que el observador no ve nada y el paciente muy poco. En cuanto a la epidemiología, pues la ambliopía es la causa más frecuente de compromiso de visión unilateral en menores de 60 años. Pues va a ser un problema de salud pública a nivel mundial por su alta prevalencia en la infancia y por el impacto que puede tener en la calidad de vida, en la elección de la profesión de las personas, en su parte productiva, entre otras. Y pues si no se trata a tiempo, puede resultar en un compromiso de la agudeza visual que puede ser profundo y que va a ser para toda la vida. En cuanto a la prevalencia, pues esta va a variar según la edad, la raza y la etnicidad. Se han realizado algunos estudios, digamos que en general se habla de que hay una prevalencia mundial de aproximadamente un 1 a un 5%, aunque en este metaanálisis que encontré de donde está esta gráfica que vemos en la diapositiva, que fue un metaanálisis del 2022, encontré una prevalencia mundial de 1,36%. De resaltar en esta imagen que va a ser más prevalente en los países más desarrollados, que pues lógicamente digamos que van a hacer una mayor detección de la patología. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la imagen cómo va a ser más frecuente en Europa, en países de Norteamérica, pero por ejemplo en África o en Brasil o en Chile, que fueron los que tomaron de Sudamérica, pues va a ser más baja que en que en los otros países. Y también hay que tener en cuenta, digamos, que existen algunos factores de riesgo. Va a ser más frecuente en pacientes prematuros, en pacientes que sean pequeños para la gestacional, en pacientes con retraso del desarrollo, también en pacientes con antecedente familiar en primer grado, pues, de ambliopía. Y se han descrito algunos factores ambientales, por ejemplo, el tabaquismo, la drogadicción y el alcoholismo durante el embarazo. Aunque pues esto no ha sido, digamos, tan claro en otros estudios lo de los factores ambientales. En cuanto a la prevalencia en Colombia, pues no se han desarrollado, digamos, una cantidad significativa de estudios. En un estudio que hicieron en Medellín en 1993, la prevalencia era de 1,2%. Encontré este análisis que realizó el Ministerio de Salud, que se llama Análisis de Situación de Salud Visual en Colombia, que lo publicaron en el 2016. Y en este, pues, digamos que sacaron una serie de casos que eran 41.519 casos de ambliopía, simplemente haciendo el diagnóstico pues, de la enfermedad, que recogían pacientes entre el 2009 y el 2014. Entonces ahí, digamos, en ese artículo hablaban de una prevalencia que para el 2009 era de 17,13 por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la prevalencia en ese caso era de un 0,17%.
y que aumentó un 3,9% al 2014 para ser de 0,19%, ¿sí? Eh, en la gráfica de la esquina superior izquierda podemos ver la comparación entre, que es esta de acá, pues podemos ver la comparación de la prevalencia a través de los años entre hombres y mujeres, ¿sí? Como vemos, pues al menos en este estudio, pues fue más prevalente para la parte de las mujeres que la de los hombres, y para el 2014 pues la prevalencia para las mujeres fue de 18 por cada 100.000 habitantes y para los hombres de 16 por cada 100.000 habitantes. Como vimos, pues ha ido, digamos, en aumento, demostrando que, digamos, la detección de esta patología y la conciencia de esta patología en el país, pues ha ido aumentando. En la gráfica que vemos aquí abajo nos muestra la prevalencia que hay en cuanto a los grupos etarios, siendo más prevalente entre los 5 y los 9 años, como vemos acá. Y por último vamos a ver en esta tablita de la derecha cómo la prevalencia pues va a variar según los departamentos, ¿sí? Siendo más alta, por ejemplo, en Bogotá, Distrito Capital, donde fue hasta de un 43,45 por cada 100.000 habitantes en el 2014, pero pues llama la atención que, por ejemplo, en otros departamentos, como por ejemplo el Baupés, pues no se hizo notificación de ningún caso. Obviamente, pues regiones periféricas que tienen mayor dificultad para acceder a veces al tratamiento de un oftalmólogo. Digamos que esto me llamó la atención de algunas charlas del Congreso, donde hablaban de que la ambliopía también podía relacionarse con otras enfermedades, como por ejemplo pues, los trastornos psicóticos. Entonces me puse a la tarea pues, de buscar si efectivamente se podía relacionar, aparte de eso, con otras enfermedades. Entonces, en Reino Unido se realizó un estudio en el que encontraron que los pacientes, aparte pues, de este riesgo que vamos a ver que tienen de esquizofrenia, tienen también un mayor riesgo metabólico. Entonces, los pacientes con ambliopía van a tener hasta un 29% más riesgo de presentar diabetes, hasta un 25% más riesgo de presentar hipertensión y hasta un 16% mayor riesgo de presentar obesidad. Y pues todos estos factores sumados, pues digamos que nos pueden aumentar también el riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio. También, como les decía, pues parece existir una relación con la esquizofrenia y se ha encontrado que en pacientes, en especial pacientes con exotropia, hay algunos genes que comparten en común con la esquizofrenia, por lo cual pues podría considerarse que podrían estar en riesgo de presentar esta patología. Perdóname, Juan David, yo eso lo cojo con pinzas, Sí, era, la sí, doctor. parte de la esquizofrenia, porque es que esta señora que lo presentó, la doctora mexicana, es como Ujú. muy enfática y quiere hacer mucha presión sobre la detección y esto de la ambliopía y la Sí, parte de la exotropia y la exotropia intermitente. Pues yo, la verdad, eh, pensaría que debíamos leer mejor muchos más artículos porque ella no presentó ninguna evidencia, sí, digamos, además de lo que dijo, no presentó ninguna evidencia de estudios ni nada por el estilo. yo solo encontré un artículo pues, que fue el que Hay ella, uno, sí. que ella utilizó, en el que hablaban de que, digamos, compartían algunos genes. O sea, todavía no era como que se hubiera establecido, pues, digamos, la relación, sino que en los pacientes con exotropia, pues, podían compartir algunos genes que se encontraban en la esquizofrenia, pero sí es cierto que aún todavía faltan como estudios más fuertes al Sí, que respecto. haya, o sea, que uno tiene que tratar la ambliopía porque si no el paciente se va a volver esquizofrénico. Ujú. No creo que eso sea cierto. Sí, claro. Pero me gustaría tener más bases, o sea, por leer más y investigar más eso, porque sí, pues le deja a uno con el pelo parado, pero yo creo que es un poquito de exageración. ¿Tú qué Sí, crees, sí. Jennifer? También, porque entre todos los pacientes que uno ve, no, pues No, relación como de salud mental con estrabismo, con ambliopía, no, pues no Ujú. se pues ve los pacientes con mucho, estrabismo, pues. sea endo o exo, tienen unas personalidades muy raras porque siempre han querido disimular su Ujú. desviación y finalmente cuando logran mejorarse les cambia la vida tremendamente. Pero de allí a Pero de que se ahí a vaya que la sean esquizofrénicos, esquizofrenia, exacto. sí. Ok. Ahora, los locos siempre los han pintado con los ojos desviados, ¿no? Es un loco y entonces es un ojo con unas exotropias gigantescas, pues también, pero yo creo que es bueno leer más acerca de eso. Sí, doctor.
Bueno, ya pues para hablar de la fisiopatología, digamos que en el desarrollo postnatal temprano, pues van a haber unos periodos críticos del desarrollo cortical, en la que estos circuitos neurales pues van a ser altamente sensibles a todos los estímulos que se puedan recibir de parte del ambiente y pues van a depender de la experiencia sensorial para que se puedan formar adecuadamente. Durante estos periodos, pues el sistema visual que se está desarrollando va a ser vulnerable precisamente a estímulos inusuales, que puede ser por deprivación visual, por estrabismo o pues un desenfoque de la imagen significativo que resulte pues de una anisometropía o una isometropía. Pero pues precisamente esta plasticidad temprana de la vía visual va a permitir que si se hace un diagnóstico oportuno de la patología, pues en la gran mayoría de los casos se pueda digamos, revertir como su efecto. Eh, por ejemplo, pues digamos, y pues tener en cuenta que dependiendo del tipo de ambliopía, pues digamos de la causa de la ambliopía existirán unos periodos en los que se debe intervenir. Por ejemplo, el periodo crítico, pues para reversar la ambliopía por deprivación visual, como por ejemplo las cataratas congénitas, pues puede ser más corto que aquel que genera el estrabismo, perdón, o la anisometropía. Eh, Van a haber unos cambios en la corteza visual, ¿sí? Con una experiencia visual anormal, como habíamos dicho, de esas células de la corteza visual primaria. Entonces, estas células pues van a perder la capacidad para responder al estímulo por uno o por ambos ojos y digamos que aquellas poquitas células que sigan siendo receptivas pues también van a tener unas deficiencias funcionales. Y se han encontrado también alteraciones en las neuronas del cuerpo geniculado lateral, aunque pues la parte digamos de la retina del nervio óptico han sido normales. En cuanto a la clasificación, se pueden clasificar según su causa. Entonces se puede clasificar como refractiva, que puede ser anisometrópica o isometrópica, puede ser estrábica o por deprivación visual, ¿sí? Hay que tener en cuenta que digamos que estas se pueden presentar de forma aislada o también pueden coexistir, ¿sí? Como que por ejemplo exista estrabismo y algún problema refractivo que pueda generar la ambliopía. Eh, Y digamos que la prevalencia pues, de esta clasificación pues, es como variable. Digamos que en las ambliopías unilaterales desde un 19 hasta un 50% se pueden asociar con estrabismo, hasta un 46 a un 79% se pueden asociar con error refractivo. Y pues como veremos la deprivación visual digamos que es la más infrecuente, pero pues puede tener las consecuencias más severas. Entonces vamos a hablar ahora un poco de cada una de ellas. La ambliopía estrábica pues va a resultar de la interacción inhibitoria que existe en las neuronas que llevan la información no fusionable de ambos ojos. Digamos que las que tienen mayor potencial para generar ambliopía son las heterotropias constantes no alternantes. Y lo que está ocurriendo en este momento es que la corteza visual comienza a ser dominada por el ojo fijador. Entonces esto va a reducir la respuesta de la información que está llevando el otro ojo, ¿sí? Entonces uno de los mecanismos que se utiliza para evitar la diplopía es la supresión. Y como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, que es de un paciente con endotropia, se está enfocando pues en un objeto determinado, como en este caso pues es la casa, que esta información pues sí la recibe el ojo fijador, pero vemos que el ojo endotrópico pues está fijando otro objeto, ¿sí? O sea que recibe una información digamos diferente. Y pues tener en cuenta digamos que esta forma de la ambliopía se va a presentar con mayor frecuencia en las endotropias. En cuanto a la refractiva, estas pueden ser por anisometropía, que es, digamos, la forma unilateral, o por isometropía, que es la forma bilateral. Entonces, en la anisometropía, esta se desarrolla cuando hay una diferencia entre errores refractivos que hace que la imagen en una de las retinas se perciba como desenfocada de forma crónica al compararla con la imagen que se recibe del otro ojo. Entonces, pues si vemos aquí en la imagen de la esquina superior derecha, vemos un ojo
que es emétrope, ¿sí? Que está viendo la casa, mientras que vemos que el otro ojo es hipermétrope, lo cual, pues digamos, en caso de ser una diferencia significativa, pues puede aumentar el riesgo de que este paciente presente ambliopía. Eh, y digamos que en este caso la ambliopía se puede generar pues no solo por la imagen borrosa que se percibe acá en la retina, sino también por la inhibición que se va a dar de la imagen desenfocada. Entonces, entre mayor sea la diferencia del defecto refractivo, mayor es el riesgo que van a tener estos pacientes de ambliopía. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tengan más de 1,5 dioptrías en hipermetropía, 2 dioptrías en anistigmatismo y 3 dioptrías en anisomiopía, pues van a tener un mayor riesgo de presentar ambliopía. Ya por otra parte, la isometropía, pues hay una disminución, digamos, bilateral de la agudeza visual que va a resultar de dos imágenes que son crónicamente desenfocadas por grandes errores refractivos que pueden ser similares entre ellos. Entonces, por ejemplo, pues en esta imagen que vemos de la esquina, pues vemos un paciente con una hipermetropía alta bilateral, pues que va a recibir dos imágenes borrosas. Y al igual que ocurre en la anisometropía, pues entre mayor sea el riesgo del error refractivo, pues mayor será el riesgo de ambliopía. Esta tabla que vemos aquí en la izquierda, pues es una tabla eh, que, digamos, propone la Academia Americana de Oftalmología, haciendo la salvedad que, digamos, que es basada en consensos y en la experiencia, pero que todavía faltan, digamos, algunos estudios para validarla. Y como podemos ver acá, entonces, pues, de acuerdo a la condición, si bien es isometropía o si es anisometropía, pues dependerá y de la edad de cada paciente, pues dependerá la conducta que se tome de definir si se corrige o no. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo vemos en una miopía de 5 o más en un niño mayor de un año, pues se debería hacer corrección. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte aquí de la anisometropía, un paciente que tenga una diferencia, por ejemplo, de 4 dioptrías con el otro ojo, pues debería de ser tratado en el caso de que sea un miope mayor de un año. Esta, como les decía, es la parte Menor de un menor. año, no Sí, mayor, doctor. sino menor de un año. Menor, sí, perdón. ¿Por qué crees que Eh, es más ambliopizante la hipermetropía? ¿Cómo, doctora? ¿Por qué crees que ambliopiza más la hipermetropía? O sea, como el valor cuando se debe corregir es menor, como puedes ver en tu tabla, que un Sí. paciente miope. No, la verdad, no sabría decirle, doctora. Alguien que quiera responder. No sé si de pronto sea porque, pues por el esfuerzo visual que deben hacer más para poder hacer el enfoque. No, ¿El enfoque? ajá, pero ¿a qué te refieres con el enfoque? ¿Te acuerdas bien el de las trillizas que vimos la semana pasada? ¿Fue Doc, contigo? Sí. Doc, porque el cerebro ignoraría la señal que le está llegando. Mm, pues la miopía también, ¿no? Que los chiquitos, entre más, pues más pequeños, requieren más su visión cercana. Sus jueguitos están cerca, sus padres, todo lo que ellos entran en contacto es cercano. Entonces, o sea, si ellos no están viendo bien de cerca a un paciente hipermétrope más chiquito, se debe corregir, como lo pueden ver en la tablita, por ejemplo, a partir de 2,5 como lo tienes ahí. Sí. Por eso, porque el mundo de los chiquitos es cercano, va a ser más ambliopizante una hipermetropía que una miopía. Vale, doctora, gracias. O sea, Eh, que es por las actividades que ellos hacen, pues que son más, pues requieren más esfuerzo visual. Claro, Es que, mira que digamos, a esa edad, según lo que... Ujú, el mundo es de los miopes. O sea, el mundo real en el que nosotros estamos confinados generalmente es menos de 2 metros. Y las actividades de los niños, un niño puede tener una miopía en un ojo
de -2, -2.50, y Ujú. para lejos ve borroso, pero para cerca en todas sus actividades está viendo bien, entonces está habiendo un estímulo visual adecuado, no está viendo Ujú. borroso. Mientras que un niño hipermétrope en un solo ojo, por ejemplo, con una anisometropía o una hipermetropía muy grande entre ambos ojos, para cerca ve borroso y entonces se suprime ese ojo y empieza a miopizarse por ese ojo. ¿Sí queda claro? Sí, súper. Sí, Gracias, doctora. doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces en cuanto a la deprivación visual, pues como dijimos, va a ser la menos frecuente, pero puede tener las consecuencias más severas. Va a haber una normalidad que obstruye el eje visual, como por ejemplo pueden ser las cataratas congénitas o las adquiridas. Una tosis palpebral, digamos, severa que obstruya el eje visual, las lesiones perioculares, alguna opacidad corneal, hemorragias vitreas, pues todo lo que pueda, digamos, obstruir ese eje. Cuando esa obstrucción es unilateral, pues va a tender a ser más severa que cuando es bilateral. Y esto ocurre porque, pues, digamos, cuando es unilateral, aparte de la imagen que se está obteniendo como desenfocada o borrosa, pues también va a existir una competencia con esa parte de la corteza del ojo sano versus el ojo ambliope. Y esta por deprivación visual también se puede generar por iatrogenia, bien sea por una terapia con el parche o con ciclopegia. Pero cuando pues esto ocurre, digamos que en casi todos los casos se ha resuelto simplemente suspendiendo la terapia. Juan Eh, David, perdón, devuélvete a la doctora. diapositiva. ¿Cómo se llama el reflejo que estás viendo ahí de la foto que estás poniendo? ¿Qué podría, si los dos ojos están dilatados, pues porque ahí Sí, en el doctora. ojo, pues se ve un reflejo diferente, ¿cierto? Digamos que los dos están bien dilatados. Sí. ¿Qué podrías Este, intuir y cómo se llama ese reflejo que ellos están mostrándote ahí? este es el reflejo rojo, doctora, o pues también se conoce pues como el test de Bruckner, y pues digamos que nos va a mostrar pues esa transparencia que hay pues de los medios visuales. Digamos, por ejemplo, pues en los niños pequeños, pues es muy importante determinar esta diferencia. eh, y digamos, en un niño pequeño, pues que esa opacidad se le puede dar el nombre de leucocoria, pues es importante descartar un retinoblastoma o pues otra patología que Pero pueda. digamos que eso no es una leucocoria y tú estás viendo con tu Sí. retinoscopio, con tu oftalmoscopio un reflejo así, ¿qué Ujú. puedes intuir? Porque es de lo que estás hablando. Que tenga un defecto refractivo alto, ¿no? Sí. Un Bruckner asimétrico Ujú. te puede estar hablando de que muy posiblemente ese ojo, que además es el que está desviando, tiene un Sí. defecto alto. Ok. Vale, doctora, gracias. O sea, Ya en cuanto a la... Sí. pero, o sea, eso es cuando uno, pues, cuando uno hace con el retino, porque ahí es que está con el retino o es iluminación directa. Bueno, no sabemos, pero es como cuando uno está haciendo pues la retinoscopia y ve defectos muy altos que, que la sombra pareciera estar completa. Este reflejo lo puedes ver con el oftalmoscopio directo. Ok, listo. O sea, simplemente viendo cuando yo les digo siempre como evalúen reflejo rojo. Pero también obviamente con el retinoscopio ya entonces vas a empezar a ver hacia dónde va la sombra, pero esa diferencia de un reflejo de Bruckner tan asimétrico te muestra que muy seguramente hay un defecto refractivo elevado en ese ojo. Listo, doc. Gracias. Bueno, ya entonces, digamos, en cuanto a la evaluación de estos pacientes, pues es muy importante que se haga una historia clínica detallada, una evaluación pues, oftalmológica completa y tener en cuenta pues todos los factores de riesgo que pueda tener ese paciente, las posibles causas que lo puedan poner en riesgo de una ambliopía, ¿sí? Entonces pues se debe indagar pues por la historia clínica completa, pues que no vamos a entrar como en mucho detalle de esto. Se debe hacer un examen físico que también debe ser completo, pues porque digamos que se debe determinar que no exista otra causa que le pueda estar generando la disminución de la agudeza visual al paciente, ¿sí? Entonces, pues se debe evaluar pues, la presencia del reflejo rojo binocular,
Idealmente, pues según lo encontré, debería de ser antes de que se dilate la pupila, porque a veces hay unos cambios muy sutiles que digamos que puede alterar pues como esta parte de la dilatación. Eh, Evaluar también los componentes de la binocularidad, ¿sí? Incluyendo pues la fusión, la estereopsis, la avergencia pues que pueda tener el paciente, la avergencia fusional. También es importante pues evaluar la preferencia de fijación que tienen los pacientes, pues en especial pues los niños, digamos, pequeños. Entonces se puede observar la resistencia con la que el niño, digamos, se oponga a la oclusión de un ojo en comparación con la del otro. Eh, También debería, digamos, de estandarizarse las condiciones en las que se evalúa la agudeza visual en cada visita, pues para poder, digamos, realizar pues como una comparación con el resto de las visitas. Deberían de usarse octotipos que sean negros, de alto contraste, sobre un fondo blanco. Y pues el examinador debe asegurarse de que el niño pues efectivamente pueda hacer esa prueba de manera confiable y elegir, digamos, alguna de las pruebas que sea como adecuada para el niño dependiendo de su edad, de la cooperación. Digamos, en niños mayores y adolescentes que cooperan más, a veces las cartas de Snellen no están normalmente estandarizadas y puede haber mucha variación, entonces se recomiendan de pronto optotipos, perdón, que tengan progresión logmar, como por ejemplo los de Sloan o pues hay pues digamos otros. Eh, y en estos pacientes es muy importante que se tome la agudeza visual en una línea completa, ¿sí? Entonces, como vemos, de 5 ya que estos pacientes, pues, digamos, cuando se toma con las letras individuales, puede sobreestimar la agudeza visual del paciente. Ya para evaluar, pues, el alineamiento ocular, pues, se van a utilizar pruebas como el reflejo rojo, el test de cover on cover. Se deben evaluar también los movimientos oculares del paciente. Y adicionalmente, pues para poder, digamos, hacer una adecuada retinoscopia debería evaluarse el paciente bajo ciclopegia y pues finalmente realizar un fondo de ojo para evaluar pues cómo está el nervio óptico, la mácula, los vasos y la coroides. Entonces el diagnóstico, digamos que va a requerir dos componentes. Uno que es un déficit visual, entonces hoy en día digamos que el diagnóstico se va a basar es en ese compromiso de la agudeza visual y la otra es pues identificar una causa probable, un factor de riesgo que pueda digamos generar ambliopía. Va a ser infrecuente que la ambliopía no sea explicada por alguna de las tres causas o por un error refractivo, por estrabismo o por deprivación visual. Y por ejemplo en esta tablita que vemos acá, podemos ver, digamos, los criterios diagnósticos que ha propuesto la academia, en la cual, como vemos, se le está dando, pues, digamos, importancia a la parte de la agudeza visual, obviamente dependiendo, pues, de lo que pueda realizar el niño y de si es unilateral o bilateral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en un niño cuando se evalúa la respuesta a la oclusión monocular, pues ver cómo es esa objeción que realiza el niño, pues cuando se le está ocluyendo el ojo, la preferencia de fijación. Hay que mirar, digamos, en el caso de la mejor agudeza visual corregida, si hay una diferencia entre dos o más líneas, entre el ojo mejor y el otro ojo. Y en el caso de que sea bilateral la ambliopía, pues como veíamos, digamos, en la tabla que les había mostrado anteriormente, pues dependiendo de la edad y de los defectos refractivos que tenga, pues se va a evaluar esa corrección. En lo que respecta al tratamiento, siempre se deberían de seguir estos pasos. El primero es eliminar la obstrucción del eje visual, obviamente se aplica, pues en caso de que no aplique, pues no se hace. Se debe corregir el error refractivo y se debe promover el uso del ojo ambliope y pues para el tratamiento van a existir, digamos, diferentes alternativas. Sí, entonces, pues estas son las alternativas, perdón, que incluyen la corrección óptica, la terapia oclusiva, la farmacológica, también existen algunos filtros, la terapia óptica que ha ido, digamos, cobrando relevancia en los últimos años, aunque todavía falta algo de evidencia.
la cirugía correctiva en caso de que haya una oclusión visual o pues cirugía refractiva que en realidad no es, digamos, de las más usadas. Entonces, en cuanto a la corrección óptica, pues para muchos oftalmólogos, digamos que este va a ser el primer paso luego de descartar que no haya una obstrucción del eje visual. Y existen algunos estudios, como vamos a ver más adelante, que digamos que favorecen algo que se conoce como la terapia óptica extendida, que consiste en un uso prolongado de gafas antes de iniciar la terapia con parches. Pero pues vamos a ver que digamos que últimamente han estado discutiendo un poco esta evidencia. Entonces, esta estrategia de la corrección óptica se puede usar no solo para isometropías o anisometropías, sino también para estrabismo. Y va a tener la ventaja de que, digamos, pues en general, porque obviamente no siempre sucede, los niños pues van a tener una buena tolerancia a esta terapia, en especial cuando notan pues la mejora significativa que tienen en la visión. Ya en cuanto a la terapia oclusiva, pues lo que se busca es reducir la señal que se está recibiendo del ojo no ambliope, ¿sí? Y puede administrarse mediante un adhesivo, ¿sí? Un parche con un adhesivo, o también existen oclusores que se pueden montar en la montura, valga la redundancia, de las gafas, o incluso se pueden poner lentes de contacto que sean opacos, pues en pacientes ya un poquito mayores y que colaboren. La intensidad de la terapia pues va a depender pues, de la severidad de la ambliopía. Lo recomendable hoy en día, pues digamos, para evitar que se genere esto que es la ambliopía reversa, es evitar la terapia oclusiva pues que sea de tiempo completo o pues por, digamos, periodos de tiempo muy largos, ¿sí? Entonces, hoy en día pues está favoreciendo más las terapias parciales. Entonces, en un paciente que tenga un déficit de leve a moderado, pues se puede indicar, digamos, una terapia por 2 horas diarias. En aquellos que tengan un déficit más severo, se pueden usar hasta 6 horas, o incluso algunos autores han utilizado más horas, como por ejemplo en el estudio que veremos que utilizaban hasta 10 horas. Pero entre más tiempo, digamos, que se prescriba esta terapia con parches, es decir, entre más horas de usar el parche del niño o lo que esté utilizando para la oclusión, pues mayor, digamos, se debe ser más estricto con el seguimiento que se les hace, pues para evitar precisamente complicaciones. En cuanto a la terapia farmacológica, pues también puede ser efectivo en pacientes que tengan ambliopía moderada o severa. Consiste en la administración de un agente ciclopégico, por lo general es el sulfato de atropina al 1%, y lo que va a hacer es que pues, este fármaco pues, va a evitar que el ojo que tiene mejor visión se acomode. Digamos, la posología y la frecuencia con la que se administre pues, va a depender también de la severidad del déficit. En pacientes de pronto con un déficit más leve se podría administrar solo los fines de semana. En pacientes con un déficit más severo podría incluso administrarse diariamente. En cualquier caso, digamos que por lo general se hace como una titulación a ver cómo está respondiendo el paciente. Como les decía anteriormente, estos pacientes también van a tener un riesgo de ambliopía reversa y el tratamiento a veces puede ser, digamos, algo difícil de tolerar en especial pues para los niños pequeños. Hay que explicarle a los padres que puede tener algunos efectos secundarios, sistémicos, como por ejemplo la fiebre, la taquicardia, eh, el delirium, puede generar resequedad en la mucosa oral o en la piel. Y digamos que también existen unos filtros que son estos filtros de Van Gerter, eh, que pues consiste en adherirle, digamos, una membrana que es translúcida a los lentes al lente que está cubriendo el ojo sano de las gafas, y esto podría, digamos, usarse pues como otra alternativa de tratamiento, como terapia de mantenimiento. Y estos filtros, entonces, como su nombre lo indica, son translúcidos, van a dejar pasar cierta cantidad de luz, pero pues no, digamos, va a ser una terapia, digamos, tan estricta como la oclusiva, que va a ser totalmente opaco, sino que dejan pasar cierta cantidad de luz. Pues se han realizado algunos estudios que aparentemente mostrarían que genera un beneficio en los pacientes. Eh, en cuanto a la terapia dicóptica, esta es una terapia binocular,
digamos que, que pues siempre se ha hecho como el esfuerzo de enfocar la terapia del estrabismo a una terapia monocular, pero esta terapia binocular ha ido cobrando fuerza en los últimos años. Se han utilizado estrategias como videojuegos, en la cual lo que se va a hacer es presentarle imágenes de forma dicóptica, es decir, a ambos ojos. En un ojo que es el ojo ambliope se le va a poner una imagen con más contraste, mientras que en el ojo sano se le va a poner una imagen con menos contraste. Se ha tratado de adaptar estas terapias a tablets o a celulares para que sea, digamos, más fácil que se puedan utilizar, ¿sí? En elementos de, digamos, de uso más cotidiano. En cuanto a la cirugía, como les decía, va a estar indicada cuando hay una opacidad pues, de los medios refractivos, como por ejemplo una catarata o una opacidad corneal. También cuando hay otras causas, como por ejemplo una tosis palpebral, como ya les había dicho. Por lo general, la cirugía de estrabismo no va a eliminar, pues digamos, como la necesidad de la terapia posterior, pues digamos que también se puede considerar. Y en algunos casos concretos podría considerarse la cirugía ya refractiva, que digamos, como les decía también, pues no es lo más frecuente. En cuanto al seguimiento del paciente, esto va a depender pues de las características del paciente, de la edad que tenga este, de la causa que le esté generando la ambliopía, de la adherencia que tenga el paciente y de la intensidad del tratamiento, ¿sí? Entonces, pues en el caso de que, digamos, la ambliopía no sea tan severa y se está dando un tratamiento que es parcial, se podría hacer un seguimiento cada 2 a 3 meses y si uno ve que el paciente está mejorando, digamos que se podrían espaciar más los seguimientos y el objetivo como tal del tratamiento pues va a ser mejorar la agudeza visual, pues evaluándola bien sea a través de la fijación o con una agudeza visual pues ya con optotipos, eh, que en ese caso pues se busca que digamos la diferencia sea menor de una línea entre ambos ojos. En cuanto a las complicaciones y pues digamos algunos retos del tratamiento, como ya les he explicado, pues hay algunos tratamientos como por ejemplo el manejo farmacológico o la terapia oclusiva que pueden generar pues algunas complicaciones como la ambliopía reversa. Incluso en estos casos, pues por ejemplo en la terapia oclusiva, podría generarse un estrabismo de nuevo o pues empeorar un estrabismo ya existente, aunque pues por lo general lo que va a hacer es antes mejorar el estrabismo, pero pues depende también de qué tan, digamos, estricto sea el régimen terapéutico. Eh, Algunas terapias, digamos, que van a dificultar más la adherencia que tienen los pacientes a los tratamientos y pues si hay una pobre adherencia, generalmente se va a prolongar el tratamiento del paciente o el paciente va a abandonar el tratamiento. Por eso digamos que es importante recalcarle a la familia pues la importancia del tratamiento porque muchas veces no lo tienen claro y realizar actividades de refuerzo positivo como por ejemplo poner al niño a decorar el parche o pues digamos tratar de quitarle esa connotación negativa que tiene pues el tratamiento a los niños. Algunos pacientes, a pesar del tratamiento, no van a mejorar. Y pues recordemos, digamos, que en los pacientes en los que se instaure el tratamiento siendo mayores, pues va a ser, digamos, menor la tasa de respuesta que puedan tener. Y en algunos pacientes, cuando se descontinúa ya el tratamiento, luego de que se alcanzaron las metas, que eso puede ser hasta en un tercio de los pacientes, pueden tener una recurrencia de ambliopía. Entonces, digamos, para evitar esto, pues o se puede reanudar la terapia o, digamos, para también hacer como una titulación e ir disminuyendo el tratamiento de forma gradual. Bueno, entonces, pues ahora en esta última sección vamos a hablar del artículo de revisión. Este fue el artículo que elegí para el día de hoy, que se titula Tratamiento óptico extendido versus terapia temprana con parches, con un régimen intensivo en niños con ambliopía en Europa. Es un ensayo multicéntrico controlado y autorizado. Y este estudio fue publicado por la revista The Lancet en el volumen 403 el 4 de mayo de este año. Entonces, pues digamos, hablando un poco de la revista que seguramente ya muchos la conocen.
Es una revista británica que se publica semanalmente, tiene más de 20 revistas especializadas que incluyen neurología, oncología, psiquiatría, entre otras. Y ellos publican investigaciones y artículos originales que pueden ser ensayos controlados aleatorizados, metaanálisis, revisiones, seminarios, entre otros. Pues es una fuente muy importante a nivel mundial de conocimientos clínicos de salud pública. Tiene un factor de impacto de 98,4%, ocupando el primer lugar en 325 revistas de medicina general e interna a nivel mundial, que esto pues ocurrió en el 2023 en el Journal Citation Reports, el 2024 en Clarivate, y tiene un site score de 148,1, ocupando el primer lugar entre 636 revistas en Scopus. Y como vemos, pues es una revista que se ubica en el cuartil 1. Ya en cuanto a la justificación del artículo, digamos que en el mismo artículo los autores explican cuál fue el motivo por el cual decidieron llevar a cabo su investigación. Pues en primer lugar, la relevancia que tiene la ambliopía para la salud pública y para la calidad de vida. Ellos mencionaban que, digamos, antes del estudio se habían publicado varios ensayos clínicos multicéntricos que demostraban la eficacia de un periodo extendido de uso de gafas, ¿sí? Lo que se llama la terapia óptica extendida, en la cual, pues, digamos, antes de iniciar, por ejemplo, la terapia con parches, al paciente se le daba tratamiento con terapia óptica con gafas de 4 a 6 meses o incluso más tiempo, ¿sí? Eh, digamos que estas recomendaciones las han llegado a adoptar incluso pues la Academia Americana de Oftalmología, el Colegio Real pues de Oftalmología de Reino Unido. Ellos realizaron varias búsquedas, realizaron una búsqueda, perdón, en PubMed en todos los idiomas, en la que utilizaron pues los términos de ambliopía, anisometropía, estrabismo, refracción y gafas, y no encontraron, digamos, ensayos pues de este tipo controlados aleatorizados que compararan el uso pues de esa terapia óptica extendida con un grupo en el que, digamos, esta terapia fuera más corta antes de iniciar los parches. Eh, y esta terapia óptica extendida, digamos que se prescribe eh, bajo el entendido de que esta podría disminuir la duración de la terapia con parches. Pero ya vamos a ver que, digamos, esto fue algo contrario a lo que sucedió al final del estudio. Eh, esa revisión que ven acá, este metaanálisis, pues lo hicieron basado en 20 publicaciones en el 2018 y mostraron pues que la terapia óptica extendida durante 4 a 6 meses o más, digamos que sí mejoraba, eh, pues la visión, pero pues digamos que en este metaanálisis pues no se comparó esta terapia con otras estrategias. Entonces el objetivo del estudio pues era evaluar los efectos de un régimen intensivo de terapia con parches con o sin terapia óptica extendida previa. Entonces, en cuanto al tipo de estudio, pues este fue un estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, no enmascarado, con un diseño de grupos paralelos y con 2 brazos. En cuanto al diseño, fue conducido en 30 hospitales entre Reino Unido, Grecia, Austria, Alemania y Suiza entre 2013 y 2022. Se incluyeron niños de 3 a 8 años con un diagnóstico de novo de ambliopía, que por consiguiente pues no habían recibido tratamiento. Y ellos definieron la ambliopía como una diferencia interocular de al menos 0,3 logmar de la mejor agudeza visual corregida, causada o por anisometropía o por estrabismo o por la combinación de ambas. Eh, y pues luego de que se formularon los lentes, pues los pacientes fueron aleatorizados. Entonces, estos fueron los criterios de inclusión y de exclusión que ellos utilizaron. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, hablaban de una ambliopía que fuera detectada de nuevo, que fuera unilateral y se relacionara o con anisometropía o con estrabismo, o que fuera una combinación de estas, es decir, una ambliopía mixta. Que la diferencia interocular de la mejor agudeza visual corregida entre ambos ojos fuera mayor o igual a 0,3 logmar,
que no hubiera recibido un tratamiento previo, como ya les había dicho, que se encontrara entre los 3 y los 8 años, que fuera menor de 9 años, que tuviese un error refractivo significativo, y en este caso pues ellos lo definieron como 1,5 dioptrías o más en al menos un ojo o una dioptría de anisometropía, que tuviera la habilidad pues de llevar a cabo pues el test para evaluar la agudeza visual y pues que existiera un consentimiento de los padres y que estos entendieran en qué iba a consistir el estudio. Y los criterios de exclusión, pues cualquier otro tipo de ambliopía, eh, que esa agudeza visual corregida en el ojo no ambliope pues fuera peor de 0,3 logmar, que existiera otra enfermedad pues oftálmica, que existiera una enfermedad neurológica y pues ellos excluyeron también a los pacientes prematuros, que pues los definieron como los pacientes de menos de 36 semanas. En cuanto a los procedimientos, pues antes de enlistar a los pacientes, todos recibieron un examen oftalmológico completo que incluía una refracción con ciclopegia y en esta evaluación lo que se hizo fue darle la fórmula de las gafas sin que el paciente todavía, digamos, que iniciara su uso, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos ver en la gráfica eh, cómo, pues, digamos, aquí comparan el grupo de pacientes a los que se les asignó la terapia óptica extendida con aquellos pacientes a los que se les asignó la terapia, digamos, temprana con parches, que era el otro grupo con el que lo iban a comparar. Entonces, al que se le asignó la terapia óptica extensiva, se le formuló primero por 18 semanas el uso de gafas permanentes, ¿sí? Entonces aquí vemos este periodo de 18 semanas en el cual pues, los pacientes únicamente usaron gafas, seguidas por 24 semanas en las cuales usaron gafas y parches al mismo tiempo, ¿sí? Gafas y parches hasta completar otras 24 semanas adicionales, ¿sí? En el grupo de abajo vemos cómo únicamente se le formularon a los pacientes gafas 3 semanas antes de iniciar la terapia con parches, lo que ellos llaman una terapia con parches temprana, y luego se hizo también una terapia combinada, igual que arriba, por 24 semanas también. Inicialmente se recomendó el uso de parches por 10 horas al día, 6 días a la semana, y ya la familia, digamos que decidían qué día no se usaba. Y las horas de terapia con el parche se podían modificar ya a discreción del médico tratante. Que pues esto podía ocurrir o si pues iba mejorando pues la agudeza visual del paciente o si se iba alcanzando el objetivo de tratamiento o alguna complicación, pues entre otras. También se colocaron los monitores de adherencia, que esto me pareció pues interesante, en los marcos de las gafas entre los dos parches, que digamos que eran para evaluar pues precisamente la adherencia pues de la terapia a los pacientes. Y en cuanto a las visitas, pues el grupo de EOT, de terapia óptica extendida, pues recibió 8 visitas, ¿sí? Mientras que, pues como vemos aquí en la gráfica, mientras que el otro grupo pues recibió solamente 6 visitas. Estas visitas pues se hacían cada semana, podían tener una desviación de hasta una semana pues si el paciente se pasaba. Y en estas visitas se medía entonces la mejor agudeza visual corregida uniocular y pues con el Logmar Crowded Test, y se medía también la esteragudeza con el test de Frisbee. En cuanto a los desenlaces que se iban a evaluar en este estudio, el desenlace primario era ver la proporción de niños tratados exitosamente entre ambos grupos, la cual definieron ellos como alcanzar una diferencia interocular de la mejor agudeza visual corregida menor o igual a 0,2 logmar, luego de 12 semanas de que se hubiera prescrito o de que se hubiese iniciado pues el tratamiento con parches. Eh, los niños que se retiraron del estudio los clasificaron como no respondedores al tratamiento, pero pues vamos a ver más adelante que no se hizo imputación, es decir, no se reemplazaron sus datos pues con otros. Ya pues también existían unos desenlaces secundarios que los preespecíficos, es decir, antes de iniciar el estudio,
fueron la proporción de niños tratados de forma exitosa, luego las 18 y las 24 semanas, que era cuando se terminaba el seguimiento después de la prescripción del parche, las horas totales del uso del parche requeridas, la adherencia al tratamiento, la respuesta de los padres o acudientes de unos cuestionarios que le realizaron sobre la percepción de la terapia y unos desenlaces secundarios post hoc, que digamos pues son ya después de que se han obtenido los resultados, entonces usando digamos otras definiciones de éxito en el tratamiento, el tiempo para alcanzar el tratamiento exitoso, las características de los participantes más propensos a responder a la terapia óptica extendida, cambios en la estereopsis luego de 12 semanas. Esos digamos que eran. En cuanto al análisis estadístico, ellos ya habían realizado algunos estudios previos, o sea, los habían realizado los mismos autores, en los cuales habían evaluado pues desenlaces a 12 semanas, eh, únicamente con uso de parches, sin evaluar pues la terapia óptica extendida, y habían utilizado 173 participantes. En cuanto a la población, digamos que tuvieron que utilizar un análisis que se conoce como Modified Intention to Treat, o pues intención de tratar modificada, ya que como vamos a ver más adelante, pues varios pacientes, digamos que después de que se había hecho la aleatorización, pues fueron clasificados como inelegibles porque no cumplían con los criterios de inclusión, que era algo, digamos, con lo que ellos no contaban, ¿sí? Entonces, pues el análisis primario fue llevado a cabo en todos los partidos, pues teniendo en cuenta esto, el análisis primario de ese objetivo, de ese objetivo principal, fue llevado a cabo en esos participantes cuyos datos estaban disponibles, ¿sí? Sin imputar pues los valores faltantes, es decir, pues los pacientes que se retiraron o que tuvieron que ser, pues digamos, retirados por no cumplir con esos criterios. Se utilizó un test de Pearson para comparar las tasas de éxito, luego del desenlace primario, es decir, pues obtener el éxito a las 12 semanas, luego de las 18 y las 24 semanas también. Y se utilizó un análisis de Kaplan-Meier para estimar el promedio que existe desde el tiempo de inicio del tratamiento hasta el tiempo en el que se alcanzó el éxito o se finalizó el, el seguimiento. Y finalmente, digamos que también se hizo una parte que era algo más cualitativa, en la cual realizaron unas encuestas a los padres e incluso a los niños para ver cómo era su percepción sobre el tratamiento. Digamos que esta es una gráfica que resume cómo se eligieron los participantes, y los participantes pues, que tuvieron que ser retirados o que se salieron del estudio. Pues digamos aquí importante resaltar que inicialmente se empezaron con 342 participantes, y el objetivo era que cada brazo, es decir, de la terapia óptica extendida y de la terapia temprana con parches, tuviese 173 participantes, pero pues hubo problemas con restricciones del COVID porque pues digamos que esto finalizó en el 2020, y al final hubo como una diferencia ahí entre los dos grupos. Algunos participantes, bueno, en realidad ellos mencionan solo uno, se asignó un participante por error a ambos grupos, algunos retiraron el consentimiento y otros se retiraron del estudio antes de iniciar la terapia con parches, es decir, se retiraron durante el periodo en el que solo se han formulado las gafas, y algunos pacientes pues incumplieron las citas, lo cual pues no permitía pues digamos tener en cuenta esa información. Entonces pues al final pues excluyendo todos esos participantes para evaluar el desenlace primario, que era pues como ya les he dicho la proporción de niños tratados con éxito a las 12 semanas, tuvieron en cuenta 136 participantes de la terapia óptica extendida y 151 participantes del otro grupo. Entonces, ya para hablar de los resultados, en primer lugar tenemos esta gráfica, que es la gráfica que vemos acá en el lado derecho de la diapositiva, en la cual podemos ver las características de los participantes del estudio. Entonces, si vemos, por ejemplo, la edad promedio,
pues fue muy similar en ambos, ¿sí? La edad promedio en la terapia óptica extendida fue de 5,2 años, la del otro grupo fue de 5,4. Eh, Como vemos, había una mayor cantidad de hombres que de mujeres, pero pues digamos que la diferencia tampoco fue mucha. En cuanto al tipo de ambliopía, fue mucho más frecuente la ambliopía anisometrópica. Eh, También digamos que hacían una diferencia en cuanto a los equivalentes esféricos de la dioptría. Como vemos, pues digamos en los pacientes con EOT, pues estos valores eran también muy similares a los del otro grupo. Eh, y también, digamos, la mejor agudeza visual corregida tanto de base del ojo ambliope como del contralateral. eh, pues como vemos acá, digamos que era muy similar, ¿sí? Entre ambos grupos. En cuanto a la severidad, pues lo clasificaron como leve a moderada y severa. Como vemos, un porcentaje, digamos, la gran mayoría de los pacientes pues tenían una ambliopía que podía considerarse como severa. Y eso pues digamos me pareció importante de la parte de la etnicidad, porque pues digamos que es importante para ver pues, la aplicabilidad de este estudio, por ejemplo, en nuestra población, en donde vemos que un porcentaje bastante importante de pacientes del estudio pues eran pacientes caucásicos, y pues existe una representación más bien como limitada de, por ejemplo, pacientes afroasiáticos. Aquí no mencionaban eh, pacientes, digamos, latinos. Entonces ya para evaluar el desenlace primario, pues como vemos acá, pues digamos que el porcentaje fue significativamente mayor. Pues el porcentaje de éxito o de tratamiento exitoso, que como les decía se alcanzaba tras 12 semanas de tratamiento con el parche, fue mayor en el grupo con la terapia oclusiva temprana. Sí, de estos, pues, de los 159 pacientes que valoraron ahí, 107 consiguieron llegar, pues, a las 12 semanas a, pues, digamos, a esta terapia, pues, exitosa. Mientras que de los 158 de pacientes con la terapia óptica extendida, pues, solo 54% lograron, pues, alcanzar ese éxito a las 12 semanas, ¿sí? Entonces, pues esto lo podemos ver también aquí en la gráfica. Aquí vemos que digamos que dividen, eh, pues en esta parte, pues la parte de la agudeza visual, de la diferencia que existía interocular entre ambos ojos. Y esta pues va a ser la parte de las 12 semanas y esta la de las 24 semanas. Dividieron por colores los grupos que existían dependiendo del tipo de ambliopía, y como podemos ver, pues ya a las 12 semanas, pues el porcentaje fue mucho mayor, pues de los pacientes que digamos, alcanzaron el éxito, que era pues una diferencia menor o igual de 0,2 logmar en este grupo de pacientes con una terapia oclusiva temprana versus los pacientes con una terapia eh, la terapia óptica extendida, perdón. Hubo pues entonces una diferencia, digamos, significativa entre ambos grupos, que fue una diferencia de 13% con una P que fue estadísticamente significativa. Eh, y como vemos, incluso algunos niños pues llegaron a tener una diferencia de cero, y podemos ver que esa diferencia siguió siendo mayor a medida pues que se iba disminuyendo. Estos porcentajes, perdón, pues, siguieron siendo mayores en el grupo de los pacientes con la terapia oclusiva temprana. Vemos como al final del seguimiento, es decir, en esta parte de abajo, al concluir ya las 24 semanas, como también la proporción de niños que alcanzaron el éxito, que es esta de acá, pues fue mayor en el grupo de terapia temprana con parches a comparación pues del grupo de terapia óptica extendida. Ya en esta gráfica, digamos que podemos ver la evolución temporal de la mejora que van teniendo los pacientes en cuanto a la diferencia interocular de la mejor agudeza visual
corregida entre ambos ojos a lo largo del estudio. Esta gráfica, al igual que la otra, pues la hicieron sin imputar, es decir, sin tener en cuenta esos datos faltantes. Eh, Podemos ver que la mayor mejoría en el grupo de EOT se presentó durante las primeras 6 semanas, que es este periodo de acá, únicamente usando gafas. Y como vemos, cuando se inició ya el uso de parches, que es en esta parte que vemos así azul claro, pues el promedio de la diferencia entre esa mejor agudeza visual corregida interocular, pues era mejor en el grupo de EOT a comparación de la terapia temprana con parches, de los pacientes que solo habían recibido 3 meses de terapia previa con gafas. Sin embargo, pues a medida que vemos que va avanzando y que se va midiendo el desenlace primario, por ejemplo, aquí que han transcurrido 6 semanas y aquí ya en el desenlace primario cuando fueron 12 semanas, pues la diferencia, como vemos, la diferencia promedio entre ambos ojos en los pacientes con la terapia de parche temprana, pues fue mucho mejor que la de los pacientes con terapia óptica extendida. Y vemos que esto se mantiene a la semana 18 y a la semana 24, que fue eh, cuando se terminó el seguimiento. Sí, lo que ve uno allí es que realmente se perdió esa cantidad de tiempo Sí, claro. sin haberse puesto el parche, esperando con las gafas solamente. Bajó un poquito, mejoró un poquito, pero no realmente lo que terminó bajando o terminó la pendiente bajando con el parche en la terapia rápida, ¿no? Sí, sí, eso me llamó mucho la atención, pues digamos, ellos decían, sí, en las primeras 3 a 6 semanas, pues sí se veía como un beneficio, pero ya después de eso, en realidad la mejora era más bien poca, Se aplanó ahí la sí, curva. la curva. Eh, y pues ya digamos en cuanto a los desenlaces secundarios, que fueron los otros que evaluaron, pues esto ya lo habíamos visto, que más niños alcanzaron el éxito eh, también a las 18 de las 24 semanas en el grupo de de terapia temprana con parches a comparación del de terapia óptica extendida. Y pues cuando se usó también como criterio de éxito alcanzar la diferencia de una diferencia menor o igual de 0,1 logmar, solo observaron una diferencia significativa a las 12 semanas, pero después a las 18 y a las 24 semanas no observaron una diferencia significativa, excepto si hacían imputación, es decir, si metían los datos de las personas faltantes. Utilizaron pues este análisis de tiempo a evento de Kaplan-Meier, sí, es decir, desde el tiempo en el que se inició la terapia del parche hasta el éxito del tratamiento. Y pues era pues como un tiempo promedio. Entonces en el grupo de la terapia con parches o de la terapia oclusiva temprana, pues se alcanzó el éxito, digamos a las 12 semanas, mientras que en el grupo de la terapia óptica extendida, pues esto ocurrió ya a las 18 semanas. Estos niños pues estos pacientes pues tuvieron un 77% mayor probabilidad de éxito en el tratamiento después de comenzar pues la terapia con parches a comparación pues de la terapia óptica extendida. Eh, También hicieron pues un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox multivariable y encontraron que pues digamos en los pacientes con terapia óptica extendida una mayor edad y una mayor diferencia entre la mejor agudeza visual corregida entre ambos ojos pues estaban asociadas con un mayor tiempo de éxito. En cuanto a la estereoagudeza, pues en realidad no hubo una diferencia significativa y en ambos grupos bajó la prescripción de horas con el parche de Una las personas. cosa, Sí, Juan David, doctora. es Ujú. entre mayor era la edad y mayor era la diferencia de la agudeza visual asociada, el tiempo para alcanzar el éxito era mayor. Sí, era mayor. Ajá, no mejor, ¿no? Sí, era mayor, perdón. Sí, es Ujú. verdad. Gracias, doctor. Y pues en ambos grupos, durante las primeras 6 semanas, bajó pues la prescripción de los parches. Digamos pues como el tiempo que se prescribían pues como los parches, perdón, pero digamos que inicialmente fue más pronunciada en los pacientes que tenían la terapia óptica extendida
pero a medida que fue transcurriendo el tiempo empezó a ser más pronunciada en los otros pacientes. Y pues esto digamos que se podría explicar porque los pacientes, como vimos en la gráfica anterior de la terapia óptica extendida, pues llegaban con un mejor, digamos, con una diferencia menor, pues en promedio a comparación de los otros pacientes, pero después vemos cómo pues los otros pacientes de la terapia temprana con parches los fueron, digamos, Superando. superando, ¿sí? En cuanto a la adherencia, pues digamos que ellos, esa parte qué pena me faltó decirla, monitorizaron a la mitad de cada grupo, pues para ver cuál era la adherencia en cuanto al tratamiento. Y la adherencia en ambos grupos fue muy similar, fue una adherencia mayor a un 70%. Aunque hubo pues digamos varios valores o varias mediciones que no se pudieron pues tener en cuenta por cuestiones técnicas. Y la percepción en general fue positiva en ambos grupos también, mayor aún, ahí no era 70% sino un 80%, perdón. En ninguno de los dos grupos, a pesar pues de que la terapia con parches fuera intensiva y durara 10 horas, se presentó algún evento adverso. Y pues como vemos ahí en la parte de la derecha, ellos realizaron un árbol de decisión, que es este que vemos acá, pues que era como, digamos, decían ellos, para ayudar a tomar pues una decisión clínica dependiendo del paciente. Y pues esto es en pacientes con terapia óptica extendida. Entonces, ¿qué se vio? Que pues los pacientes entre mayor sea la diferencia pues que exista entre cada ojo, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la diferencia entre cada ojo, entre mayor sea la edad y entre mayor sea la diferencia interocular del equivalente esférico, pues probablemente van a responder peor a la terapia óptica extendida, ¿sí? Entonces, pues digamos, se pudiese funcionar en pacientes, digamos, menores, con ambliopías menos severas, que eso es pues lo que vemos, digamos, en esta gráfica. Eh, bueno, qué pena que esta diapositiva no la alcancé a modificar, que un poquito llena de texto. En cuanto a la discusión, pues es el primer estudio prospectivo controlado, eh, aleatorizado, pues en el cual se comparaba precisamente esta terapia óptica extendida versus una terapia oclusiva, pues sin una terapia óptica extendida, como fue en este caso, pues solo 3 semanas previas, perdón, antes de iniciar el tratamiento con parches. Esto pues ya lo habíamos visto, una mayor proporción de éxito en los pacientes con terapia oclusiva temprana versus aquellos con terapia óptica extendida. La percepción de los padres fue más positiva respecto a los parches. eh, en el grupo de los parches tempranos a comparación de la terapia óptica extendida. También como vimos, la tasa de reducción del uso de parches fue más rápida en la terapia oclusiva temprana. eh, y y lo que les explicaba yo, que entre mayores sean los niños con ambliopías más severas y mayor diferencia de los equivalentes esféricos, pues probablemente no se vayan a beneficiar de una terapia óptica extendida. Esto es lo que también les decía, que muchos estudios pues han evaluado esta mejoría de la mejor agudeza visual corregida de la terapia óptica extendida, pero pues no lo habían comparado con un grupo control, como sí se hizo en este estudio. Eh, Esto pues que también ya lo hemos dicho, la mejoría más significativa de la visión con el uso de gafas se dio durante las primeras 3 a 6 semanas. Sí, entonces digamos pues que, como decía la doctora, a veces un uso más prolongado, pues de pronto ese tiempo se perdió. Y durante la fase del parche pues se vio pues una aceleración en la mejoría en el grupo en la aceleración de la mejoría en el grupo pues de terapia temprana con parche comparada con la terapia óptica extendida. En cuanto a las limitaciones del estudio, la tasa de deserción total del estudio de ellos fue de un 9%, que ellos en realidad lo consideran bajo, pues por eso igual les tocó utilizar esa estrategia de la, de la población con la intención de terapia a tratar modificada, pues para meter los pacientes que sí, digamos, que completaron el estudio.
o pues que no fueran considerados pues como inelegibles. Y la otra limitación pues es que digamos que no pudieron, como ya les había dicho, obtener muchas lecturas de los dispositivos que realizaban la medición de la adherencia por problemas técnicos o porque el paciente no los toleraba, entre otras cosas. Y pues esta limitación, digamos que ellos no la ponían, pero pues sí me pareció a mí como al menos lo que ya les había resaltado, es que de pronto podría ser un poco complejo aplicarlo a nuestro país porque la muestra no fue muy representativa. Como veíamos, casi todos eran caucásicos, europeos, no había ningún latino, pues pacientes de raza negra también muy pocos, entonces digamos que esto podría ser una dificultad. De pronto habría que evaluar si es aplicable a nuestro medio. Eh, ya pues digamos para concluir pues la presentación, pues repetir que la ambliopía es una enfermedad con alto impacto en la salud pública mundial y también pues en la parte de la productividad de las personas y no solo en la parte de la productividad, sino también en la parte de la salud mental y de aquello a lo que las personas quieran dedicar. Por ejemplo, pues si aquí existiera, si alguno de nosotros fuéramos ambliopes, de pronto sería muy complicado, por no decir que imposible, que nos dedicáramos a la oftalmología. Se puede relacionar con varias enfermedades, aunque como decían las doctoras, esto hay que cogerlo con pinzas, pues podría existir una relación, pero en realidad todavía faltan estudios. En estos pacientes es importante realizar una evaluación oftalmológica completa y tener en cuenta pues los factores de riesgo que puedan tener para ambliopías. Siempre se deben seguir los tres pasos pues, para el tratamiento y existen varias alternativas de tratamiento que debería ser individualizado a cada paciente. Y pues ya esta conclusión que fue la conclusión del estudio, que ya pues la hemos repetido varias veces, que la terapia temprana con parches eh, de alta intensidad pues fue más efectiva que la terapia óptica extendida utilizando pues esta misma terapia con parches intensiva. Y también, pues, digamos que, perdón, los niños más jóvenes y con ambliopías menos severas, pues eh, van a ser, digamos, los más propensos o son los que podrían responder mejor a la terapia óptica extendida, pero pues ese no va a ser siempre como el caso. Esta fue pues la bibliografía que utilicé y, y ya eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Juan David, muchas gracias. Muy bien, tu primera presentación con nosotros, por lo menos. Las diapositivas están bien. Sí dices, las últimas estuvieron un poquito eh, sobrecargaditas, pero ahí le vas reduciendo y lo dijiste en una forma más ágil y rápida, lo cual hace, digamos, como obvia la sobrellenado de la diapositiva, pero es bueno restringirse a los máximos 6 renglones de escrito de cada diapositiva. Sí. Me pareció bien escogido el artículo. Lo que yo creo es que realmente el tratamiento con parche es como administrar una droga, como es administrar un tratamiento y uno lo debe hacer dosificado. Lo debe hacer dosificado de acuerdo al tipo de ambliopía, a la cantidad de ambliopía que hay, al tipo de paciente, a la familia del paciente. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen una anisometropía leve con una ambliopía y tú 20/70 en un ojo, 20/30 en el otro. Entonces, y tienen una anisometropía con un astigmatismo con mayor componente miópico. Uno le manda la gafa y lo vuelve a ver entre el mes y el mes y medio. Sí. Y muy seguramente muchos de esos niñitos van a mejorar solo con la gafa, sin el parche, pero son los casos leves. En los casos más severos, si manda la gafa y si tiene una ambliopía de 20/400 versus 20/30, empiécele con el parche, apenas tenga su gafa, o con el tratamiento apenas empiece, si es solamente estrabismo sin necesidad sin tener defecto refractivo, porque ese paciente no le da espera de nada. Ese paciente está pidiendo tratamiento rapidito, rapidito. Ahora, no desechar pacientes al tratamiento cuando encuentran una anisometropías,
con componente astigmático miópico alto en pacientes por ahí de 12, 11, 12, 13 años, porque seguramente va a encontrar que le pone la gafa, puede inclusive mandarle el parche y ese paciente mejora. Ese paciente mejora. Entonces, hay que ver qué tipo de efecto refractivo tiene el paciente, hay que ver que el que tiene una hipermetropía, la peor de la peor es la anisometropía con hipermetropía. Cuando hay más de diferencia de 2 dioptrías de hipermetropía entre un ojo y el otro, ahí la ambliopía es, si no se coge a tiempo, puede ser bastante severa y a veces no responden al tratamiento. Sí. Doc, pero hay los dos en hipermetropía. Sí, claro, los dos ojos en hipermetropía, digamos que tienen un ojo en +5 y el otro en +7,5. Listo. Ese de +7,5 es bien difícil que mejore, pero lo hay que mejoran. Entonces hay que intentar tratamiento de ambliopía en prácticamente todos los pacientes donde usted encuentre esa condición y encuentre una forma de solución. Distinto es, por ejemplo, el paciente que ha tenido una catarata monocular desde el nacimiento y le llega a usted a los 10 años, ya sabe que ambliopía no le va a responder. O le llega por ahí a los 6 años, tampoco le va a responder. Puede usted ensayar hacer la cirugía y hacer todo cuando el niño tiene 1 año, año y medio y encuentra alguna cierta grado de mejoría, pero de resto, muy difícil. Ok. No sé, Jennifer, ¿qué más tiene para hablar, para contar, para decirnos? Bueno, entonces ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues ya estamos transidos del hambre. Claro. Bueno, bueno, ojalá no nos vuelva a tocar juntar más temas, porque sí se vuelve un poquito pesado. Sí, claro. Bueno, pero muy bien. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, Hasta buenas luego, noches. feliz Todo bien. noche. Muchas gracias.